Gracias por estar del otro lado. Son decenas, centenares diría yo, los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. Seré curioso, ok, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Hoy vamos a charlar con una mujer de armas tomar, una de las bravas. Comenzó siendo funcionaria municipal. Desde allí se dirigió al secretariado ejecutivo, fue líder del sindicato de ADEOM Montevideo y de militar en filas del Partido Comunista pasó el año pasado precisamente a filas del Partido Nacional. Hoy va por la precandidatura de Álvaro Delgado. Esta noche seré curioso con Valeria Ripoll. Días como hoy es imposible empezar a olvidarte. Valeria, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Todo en orden por suerte. Repasaba viejas entrevistas que yo mismo te he hecho de hace un tiempo a esta parte. Es verdad. Y me consta que de niña quería ser doctora, pero específicamente oncóloga pediátrica. Sí. ¿Por qué? ¿A qué edad tenías claro que querías ser o tenías interés en ser oncóloga pediátrica? Mira, yo empecé a trabajar muy chica. A los 16 años entré a un restaurante de comida rápida. Sí. Y Que empieza con M. que empieza con M. No vamos a decir más. Creo que ahí se van a dar cuenta. Y me tocó al principio de haber empezado a trabajar, viste que ellos hacen un día al año, se recaudan fondos y en aquel momento se donaba la Pelufo. Ajá. Y me tocó ir a mí a llevar el cheque junto con otras personas. Y no me preguntes qué fue lo que me generó. Yo estaba haciendo el liceo. Ahí estoy, mira. Acá tenemos una foto que es un documento histórico. Esto, sí. Yo entré a los 16 años, parece que ponerle que esa foto ahí eras tenía... empleada del mes. Esa era la foto de la primera vez que fui empleada del mes. Y vos sabés que, no sé, hay algo que me tocó, creo que en la fibra más íntima, que dije, yo quiero trabajar con estos niños, estas familias. Yo te decía, estaba haciendo el liceo ahí, en realidad, o sea, y fue como que dije, yo quiero trabajar en esto. Y bueno, hasta la vida obviamente me llevó por otros caminos, ¿no? A eso quería ir, la vida te llevó por otro lado. Estudiaste hotelería y turismo, también auxiliar contable, y te anotaste en facultad de psicología, pero no continuaste la carrera. Supongo, intuyo que la maternidad, siendo joven, tuvo algo que ver. Sí, la maternidad y en realidad el trabajo fue cuando ya estaba en la militancia sindical y bueno, y ahí no tenés horario. Era muy difícil poderme planificar mi año la realidad es que no pude con todo y en ese momento lo que opté fue por dejar y no volví a retomar. Pero tenía que ver con Nahuel, ¿no? También con entender un poco más lo que era el trastorno del espectro autista, sus primeros diagnósticos, esos cambios que él iba teniendo constantemente. Y bueno, me parecía que desde la psicología y otros talleres que me anoté a hacer en aquel momento. Me acuerdo que vinieron profesionales de Argentina y hicieron talleres para aprender a ser el acompañante de tu hijo, esto que hoy Uruguay tiene del acompañante, para que los primeros acompañantes fueran los padres y aprender un montón de abordajes como para poder entender y ayudarlo un poco más, porque vos imagínate que Nahuel hoy tiene 16 años. Cuando él tuvo su primer diagnóstico tenía 2 años y medio. No es la misma realidad de hoy. En aquel momento no se hablaba prácticamente de autismo. Se confundía con otros diagnósticos y con otras enfermedades. Entonces, la realidad es que en anotarme a estudiar psicología y en hacer otros cursos tenía que ver con conocer un poco más, porque si no te quedás en la búsqueda por internet, en que algunas cosas son reales y otras no. Ya voy a detenerme en Nahuel y las dificultades de su crecimiento. ¿Aquí con quién estás? ¿Con Celeste? Esa es Celeste, sí, esa es Celeste. ¿Tu primera hija? Es mi primera hija, sí, ahí tenía 24 años. Mira vos, muy jovencita. Sí. Entraste a trabajar en la Intendencia en 2007, sí, tras un llamado masivo donde mucha gente ocupó cargos, y ahí todo tiene que ver con todo. Estabas embarazada de Nahuel, precisamente, tu segundo hijo. Y entraste a trabajar al Planetario Municipal. Quiero que le digas vos, recordame con qué frase te recibió el encargado del Planetario. Pedí 2 funcionarias y me mandaron 1,5. La media era yo porque estaba embarazada.
Ese fue mi primer día de trabajo. Sí, Qué bienvenida tan Sí, tan fea, ¿no? Sí, y aparte, viste que es un lugar que uno, yo qué sé, cuando me dijeron planetario municipal, dije, qué lindo lugar para trabajar, porque, o sea, realmente es un lugar lindo, y llegar y encontrarte con esa pared fue... me acuerdo que me fui muy mal a mi casa. El primer periodo de tiempo de trabajo fue horrible. Me cambiaban el horario permanentemente. Ellos sabían que yo tenía otro trabajo. Yo seguía trabajando en McDonald's, seguía estando en ese momento. De hecho, todo el primer año de trabajo en la Intendencia seguí trabajando ahí. Tenía a mi nena más grande muy chiquita, porque Celeste es 1 año y medio más grande que Nahuel. O sea que Celeste no tenía ni 1 año prácticamente cuando yo entré a trabajar a la Intendencia, embarazada. Y bueno, las tareas que nos hacían hacer era tipo penitencia, nos hacían revocar, enduir, picar. O sea, éramos porteras las dos. La muchacha que entró, me acuerdo que tenía 18 años, era una chiquilina, 18 años recién cumplidos, y yo ya era más grande, obviamente. Y tenía experiencia laboral, digamos, y a mí no me terminaba de cerrar todo lo que pasaba ahí. Estuve por irme de la Intendencia porque realmente la pasaba mal, me dejaban sola de noche, tenía que llamar a los guardianes del zoológico, me acuerdo, para que me ayudaran a cerrar una cortina metálica que tiene el planetario, que vos tenés que hacer el cinchón con una varilla. Bueno, pero ahí se da tu acercamiento al sindicalismo también, ¿no? Porque la pasabas tan mal que me consta que un funcionario del zoológico te dice, ¿por qué no te arrimas al sindicato? Sí, es verdad. ¿No? Sí, ahí había un compañero que había entrado conmigo también, el zoológico habían entrado varios, y ahí es donde me acerco al sindicato. El sindicato viene, me acuerdo que hacemos una recorrida por el planetario, encontramos un montón de cosas que estaban mal, hicimos un comité de base, yo era delegada del planetario en ese momento, fue mi primer rol, digamos, dentro de ADEOM, y bueno, y a partir de ahí salieron un montón de denuncias. Este encargado, poquito tiempo después, terminó en un sumario en la Intendencia porque utilizaba el planetario como si fuera un lugar personal y lo alquilaba y hacía eventos. No, obviamente yo no trabajaba ahí, a mí no me convocaba para trabajar. Pero bueno, se hizo una investigación y él terminó con un sumario, una sanción antes de jubilarse de la Intendencia. Y en 2010 te afiliás al Partido Comunista. ¿Por qué al PSU? Mirá, en realidad lo primero es que yo empecé a militar en ADEOM en la lista de Álvaro Soto, en una de las listas más ultra radicales de ADEOM. Y se da la esencialidad, se da todo ese gran conflicto, se decreta la esencialidad en la administración de Ana Olivera. Y yo lo que veía es que realmente el sindicato no estaba funcionando, por lo menos como a mí me parecía que tenía que funcionar. Había mucha incertidumbre, se dejaba a la gente nueva como media a la deriva, ¿viste? O sea, con un decreto de esencialidad, si vos no sos claro con la gente y le decís que tiene que ir a trabajar, que no puede no ir a trabajar, tiene riesgo de perder el trabajo, cientos de compañeros sancionados por esto de no haber cumplido con la esencialidad, me parecía que era responsabilidad directa de la dirigencia del sindicato. Y a partir de esa decepción es que me acerco a compañeros como Eduardo Viñolo y otros compañeros que estaban en otra agrupación que, bueno, en la que estaban los militantes del Partido Comunista. Y bueno, creo que la afinidad de compartir la cotidiana, de que de hecho había un comité en la esquina de ADEOM donde se reunían los municipales comunistas, creo que eso fue lo que me hizo acercarme y ellos me propusieron afiliarme en aquel momento, y en el 2011, por ahí, fines de 2010, principio del 2011, cuando se crea la lista 2011 en ADEOM, que es una lista frente amplista, es que bueno, me invitan a afiliarme al partido y termino afiliándome. Y no estuviste poco tiempo en definitiva, porque esos primeros escarceos se dan en 2010 y te vas en 2018. Tras varios meses sí de diferencias, pero te vas en 2018. ¿Te defraudó el Partido Comunista? Sí, yo obviamente me fui defraudada del Partido Comunista y también en parte del Frente Amplio por todo lo que sucedió. Ahí empieza tu sentimiento de desilusión con el Frente. Sí, porque fueron varios años. Esto fue un proceso previo a que yo terminara cerrando el capítulo de la militancia partidaria, porque después
hasta ahora no volví a militar políticamente, ni me acerqué a ningún partido, no estuve en lo que tiene que ver con la política partidaria. Me pasaron muchas cosas que obviamente las investigaciones no terminaron de determinar exactamente las responsabilidades, pero habían señales claras, respuestas del ministro en aquel momento de Bonomi que me señalaban que tenía que ver con haberme ido del partido y esas represalias que están como naturalizadas. Sí. Después de denunciar un montón de hechos de violencia, de quererme imponer en ADEOM lo que tenía que hacer, porque se da la particularidad de mi primer periodo como secretaria general en ADEOM, es mi último periodo en la lista 2011. Ahí creo que es donde se me cae la venda de los ojos en cuanto a lo idílico que tiene el Partido Comunista en sí, ¿no? O sea, que te venden como algo de un proceso como de revolucionario, de la igualdad para todos, de una sociedad más justa, no sé qué. Y en realidad a mí ahí me tocó ver que de todo eso no hay nada, que lo único que importa es que vos no le pegues a la administración Frente Amplista, porque el Frente Amplio no puede perder. Que no te metas con los compañeros y menos le hagas el favor a la derecha. Que si ADEOM... Lo digo así, entre comillas, como sé que habla muchas veces el dirigente. Sí, como hablan ¿no? ellos. En realidad, a ver, hay una frase clara que dijo un dirigente del partido en ADEOM, que fue: si tiene que caer ADEOM para que gane el Frente Amplio, caerá. O sea, utilizan la herramienta de los sindicatos, en este caso de ADEOM, para que gane el Frente Amplio, para proteger al Frente Amplio, para darle herramientas al Frente Amplio. Digo el Frente Amplio porque es al partido donde está, ¿no? O sea, es a quienes políticamente apoyan. Y la realidad es que yo lo viví en carne propia. O sea, hacer un conflicto era mala palabra, se me cuestionaba por lo que yo decía públicamente de la administración Martínez, que era un desastre, y era un desastre. Y bueno, esas diferencias cada vez se profundizaron más, hasta que estaba claro que yo no podía seguir ahí. Y por eso, al periodo siguiente, no solo me fui del Partido Comunista al Frente Amplio, sino que además sacó lista propia en ADEOM con compañeros que se habían ido de distintas listas. Muchos se habían ido de la lista 2011, que era esta lista Frente Amplista, pero otros venían de otras agrupaciones o eran independientes y, bueno, entendían que había que trabajar para el sindicato, para los trabajadores y que la política partidaria tenía que quedar de lado. En septiembre de 2017... asumiste como secretaria ejecutiva de ADEOM Montevideo, un sindicato combativo, ¿no? Por lo menos así es visto. Decime en pocas palabras, porque tenemos que ir a una pausa, tras la misma te voy a preguntar sobre tu evaluación al frente de la gestión, pero cuando asumiste, ¿qué te planteaste? ¿Cuál fue tu desafío? El fundamental era cambiar la imagen del trabajador municipal. Me parecía muy injusta la imagen que se había construido, como que el trabajador era el responsable de todo lo que estaba mal en la intendencia y que también el sindicato era responsable y nunca se hablaba de la gestión. Y el problema en sí era la gestión, eran quienes tomaban decisiones. Entonces, mi objetivo inicial era ese, el cambiar la imagen del trabajador municipal y que la gente viera realmente lo que hace el trabajador, el rol del trabajador y cómo los responsables son los que la gente vota cada 5 años. Muy bien. Vamos a una pausa chiquita y ya venimos. Estamos charlando con Valeria Ripoll en Seré Curioso. Días como hoy no fueron hechos. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia, servicio profesional y personalizado, que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales, y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual.
oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Muchas gracias. Papi, ¿cómo era este lugar antes? Mirá, no teníamos ese cartel. ¿Y antes? ¿Ves todas estas mesas que están acá? Antes eran muchas menos. ¿Y este mostrador? ¿Era así de alto? Eran más bajitos. Y este lugar era más chiquito, ¿no? Era más chico. Pero para nosotros siempre fue un gran sueño y va a seguir creciendo. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Cuentas sin costo, crédito express con la tasa más conveniente. Podés resolver todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos charlando en la noche de Seré Curioso. Estamos hablando hoy con Valeria Ripoll, hoy en filas del Partido Nacional, pero con un recorrido que va de izquierda a centro-derecha o centro, ya me dirás vos. Hablábamos de tu gestión al frente del sindicato de ADEOM. 5 años, más de 5 años como secretaria ejecutiva de ADEOM. Un gremio que puede tener mala prensa, ¿no? Digamos, vos decías, asumí con el desafío de mejorar la imagen que se tiene del sindicato. Pasando raya, ¿con qué te quedás? ¿Qué pudiste lograr? Bueno, yo creo que se hizo un buen trabajo en estos 3 periodos que estuve al frente de la Secretaría General. Nosotros cambiamos la estrategia de ADEOM, que era algo que estaba desgastado hacía mucho tiempo, el tema del paro por el paro, del no explicarle a la gente cuál era el motivo de los conflictos. Entonces, sustituimos medidas, ya no era el paro la medida que se aplicaba. Hicimos muchas ocupaciones de sectores para que ingresara la prensa, pero sin paralizar los servicios. Entonces, seguimos atendiendo a la población. Uno de los conflictos más grandes que nosotros tuvimos fue uno de Fúnebre y Necrópolis, donde creo que claramente el sindicato ganó en credibilidad, mostrándole a la gente cuáles eran las condiciones en las que trabajaba la gente en un cementerio, en una sala velatoria, cómo no tenía contención psicológica, los que les tocaba vivir a esos compañeros, lo que tenía que ver con los problemas de la gestión, sobre todo en la administración de Martínez, en cuanto a el desastre que fue la dirección de limpieza, cambios continuos, no había continuidad en el proceso. Y bueno, y la mayoría de las cosas denunciándolas con documentos, cuantificando lo que decíamos. Cuando nosotros decíamos que hacerlo con municipales era más barato que hacerlo con privados, es porque teníamos los cálculos de que realmente era más barato. Y bueno, y una demostración fue lo que terminó pasando con la privatización del centro, donde le llevamos los números a la Intendencia, a esta administración, y le demostramos que esta empresa era sumamente cara, y la Intendencia toma la decisión no por hacer lo que le dice a ADEOM, sino porque obviamente hicieron números y ahorraban millones de dólares por año sacando esta empresa y haciéndolo con mano de obra y con la logística municipal. O sea, yo creo que nosotros ganamos con respecto a la población credibilidad. Mostramos tareas municipales que muchas veces la gente no sabe que son funcionarios municipales los que la llevan adelante, como los músicos de la orquesta, de la banda, la Comedia Nacional.
Y bueno, creo que ese proceso llevó a que ADEON cambiara la imagen, a que ya cuando nosotros hablábamos la gente nos escuchaba de otra forma, Bien. a poner en duda la gestión, que realmente los problemas venían de las cabezas políticas que tenía la Intendencia, a denunciar acomodos, cómo se contrataba, porque la Intendencia de Montevideo es una de esas intendencias que en esa tabla que existe de cuántas asignaciones directas tiene cada departamento, se jacta de decir que es de las que menos tiene. Pero tiene otras vías de contratos, ONGs, cooperativas, todas politizadas. Lo hemos hablado, recuerdo, en 970 Universal eso, sí. y ya voy a ir al tema. Pero me da la impresión, Valeria, que ninguna de las últimas administraciones, todas frentistas, le ha podido poner la cascabel al gato en un tema que es crucial para el contribuyente, la limpieza. Sí, tal cual. ¿Tú entendés que es un problema de gestión? ¿Es un problema de los trabajadores? ¿O, como algún político dejó la puerta abierta, es un problema de los montevideanos que somos sucios? Mirá, yo no soy montevideano, pero vivo en Montevideo. Obviamente. Digo, hay un poco de todo. ¿Por qué pasan las administraciones y siempre está el problema de la limpieza arriba de la mesa? Mira, algo que no va a reconocer el Frente Amplio es que fracasó. El sistema que aplica la Intendencia de Montevideo en la recolección de residuos fracasó. Hay que cambiarlo. Y esa es la primera respuesta que hay que dar. El sistema que se aplicó, que lo trajo el propio Frente Amplio y lo trajo como un sistema renovador de ciudades de primer mundo, no es un sistema para Montevideo y lo que tenemos hoy es un fracaso. Me refiero al sistema de levante lateral de contenedores, los contenedores verdes que tenemos en casi todo el departamento. Eso es lo primero, que hay que decirlo para luego decir que nuestra ciudad necesita sistemas mixtos de recolección, no tenemos municipios que sean idénticos en cuanto al territorio, la población. Entonces, bueno, tú necesitas en cada municipio hacer un análisis del tipo de recolección que necesitas. Entonces vas a tener distintos sistemas a la vez, que son los que le darían una solución a la población. Y obviamente que la población también tiene que ver, pero no como responsable. A la población de un día para el otro, la Intendencia de Montevideo le dijo, ya no va a pasar más al recolector por la puerta de su casa tal día, tal día y tal día, le vamos a poner un contenedor y tiene que funcionar. Sin ningún tipo de preparación previa, ni de la gente, Cuando ni de la todo ciudad. un cambio cultural se sabe que demanda tiempo, ¿no? Son procesos los cambios culturales, no es que yo de un día para el otro saco la recolección, que la gente está acostumbrada a qué día y a qué hora van a venir a buscarle la basura, a poner esto que... Yo me acuerdo que en aquel momento, viendo declaraciones de prensa de ADEON decía esto va a ser un basural en cada esquina. Y es la realidad, lamentablemente ADEON no se equivocó, porque aparte se aplicó un sistema que ni siquiera se aplicó completo. Tú necesariamente tenés que vaciar el contenedor, luego viene el camión lavador y lava el contenedor. La Intendencia tuvo que crear una nueva función a partir de la propuesta de un trabajador en un concurso, la tarea que se llama Zona Limpia, que es la limpieza alrededor del contenedor, es un invento montevideano, porque el sistema está previsto para que no haya basura alrededor del contenedor. O sea, no es parte del sistema tener un motocarro, tener empresas privadas o camiones municipales que tengan que ir a levantar los basurales alrededor del contenedor. Entonces creo que, a ver, lo necesario es, este sistema fracasó y cuando se aplica un nuevo sistema, lo que hay que hacer es hacerlo con la gente. Bien. O sea, los montevideanos tienen que estar preparados a los cambios para que después acompañen esos cambios y para que el sistema nuevo realmente funcione. Me consta que sos muy crítica de la gestión Martínez, lo dijiste en esta entrevista, pero lo has dicho en múltiples oportunidades. Y cuando uno te pregunta o te preguntaba a qué te referías específicamente, ponías como ejemplo que se quintuplicó el gasto en prensa. Sí. De alguna forma como queriendo publicitar todo lo que hacía Martínez y a cada paso que daba. ¿Tú entendés que Martínez ya estaba haciendo campaña cuando era intendente pensando en las nacionales? Sí, claro. Yo creo que el daño que le hizo la administración Martínez a la intendencia es que es un intendente que no le interesaba ser intendente. Es un intendente que se presenta a la intendencia para ser presidente. Lo mismo que hace Carolina Cose. Bueno. Con otra forma de gestión. Lo decís vos sin que yo te lo pregunte, porque mucha gente del oficialismo entiende eso de Cose, que está en campaña permanentemente. ¿Tú lo ves igual? Lamentablemente ya pasa a hacerse... A ver, el problema que tenemos en Montevideo es que el Frente Amplio hasta el día de hoy está convencido que cualquier persona que ponga en la intendencia, cualquier candidato va a ser intendente, por la votación que tiene
el Frente Amplio en Montevideo. O sea, que el intendente va a ser frente amplista. Por lo tanto, el que tenga pretensiones de ser candidato a presidente sabe que tiene una estructura gigantesca y con una recaudación millonaria a su servicio para su campaña durante los 5 años previos a querer ser candidato a presidente. Y eso es una realidad que nadie la puede ocultar, que Martínez la utilizó, no lo hizo bien, porque despilfarró. O sea, el cambio entre Ana Olivera y Daniel Martínez fue tan grande en cuanto a la utilización de la estructura para la imagen personal y para la campaña personal, que rompió la vista en aquel momento, pero Carolina Cose lo hace dándole una continuidad y en algunos casos también rompe la vista, como lo que pasa con TV Ciudad. A ver, yo entiendo que TV Ciudad tiene que existir. No soy de las que respalda que hay que cerrar TV Ciudad, como tengo claro que hay un montón de actores políticos que entienden que hay que cerrarla. Sí. Lo que pasa es que TV Ciudad tiene que ser un canal independiente, tiene que ser un canal que tenga la posibilidad de informar y que los trabajadores puedan trabajar libremente. Por primera vez en la historia de TV Ciudad, en este periodo en el de Carolina Cose, los trabajadores denunciaron presiones políticas. Denunciaron que había gente a la que no se podía entrevistar, que habían políticos que estaban vetados. Entonces, eso no puede pasar con ningún medio público y en este caso con un medio municipal. Ahora, ves un punto de contacto en ambos que usaron la intendencia, a tu juicio, como trampolín para las nacionales. Sí. Pero dijiste con una diferencia en la gestión. Tú entendés que la gestión de Martínez fue mala. ¿Entendés que la administración de Cose ha mejorado? ¿Es más eficiente? Yo creo que la administración de Martínez fue pésima y la administración de Cose es mala. Cose lo que tiene Está bien, es apenas mejor entonces, a tu juicio. Porque la de Cose obviamente es mejor que la de Martínez. Y creo que tiene que ver con los directores que Carolina Cose eligió. Por ejemplo, uno de los grandes problemas de Martínez es haber tenido a Brenta como director de recursos humanos, que ninguneó y que continuamente habían conflictos con el sindicato. Fueron conflicto tras conflicto en la administración de Martínez. Sin embargo, Carolina Cose pone una persona como Jorge Mesa, el anterior director nacional de trabajo, que tiene otro perfil en cuanto a cómo negociar con los trabajadores, el respeto al sindicato, más allá de no decir que sí a todo, hay un respeto, hay un sí por qué o un no por qué, un cumplimiento de convenios, que eso le aseguró a Carolina Cose, que el tema de conflictos con el sindicato prácticamente no existió durante este periodo. Entonces, ahí es a lo que me refiero, que hay directores que están en ciertos lugares de la gestión que le aseguraron a Carolina Cose no tener ciertos problemas. Pero la realidad es que Carolina Cose hoy, con el color verde, con el ABC, utiliza la intendencia para su campaña. ¿Por qué? Porque todo lo que es ABC, la intendencia ya lo hacía. No es una creación de Cose, no es un programa nuevo. Es la utilización de los servicios municipales para una campaña personal que es el ABC de Carolina Cose. También, lo decías más temprano, fuiste objeto de ataques personales y a tu hogar también, lo cual es mucho más grave. Recuerdo amenazas de Juan Canesa, exdirector de Artes y Letras de la Intendencia, pero también sufriste vandalismo frente a tu casa. Vos decías, me tiraron miguelitos frente a mi casa o te tanteaban la puerta para ingresarte. Incluso un intento de prenderte fuego a tu casa. Contame en tus palabras qué fue lo que sufriste y a quién se lo atribuís, porque te escuché que todo te hace pensar que viene de filas del Partido Comunista, precisamente. Sí, a ver, todo esto comenzó cuando yo me voy del Partido Comunista y denuncio un montón de situaciones de por qué me iba y de las presiones que yo sufría políticas dentro del sindicato. A partir de eso empezaron a darse, la amenaza de Juan Canesa, los mensajes existen. Desde el sos cristiana, sabrás el destino de los traidores. Si sos cristiana, sabrás el destino de los traidores. Ojalá que lo que te paguen por mandadera del enemigo te sirva para cuidar a tu familia. Todos esos mensajes me mandó Juan Canesa, que de hecho era parte del Comité Central del Partido Comunista y era uno de los suplentes de Daniel Martínez en la administración Martínez. En aquel momento, por ese tema puntual, intercedió hasta el secretariado del PIT-CNT, fueron Abdala y Fernando Pereira con ADEOM a tener una reunión con Daniel Martínez donde él pidió perdón por lo que había hecho, pero la realidad es que Martínez no lo sacó de esa responsabilidad. ¿Y lo que sufriste en tu casa? Y por el otro lado, lo que sufrí en mi casa eran señales claras, porque al momento de vandalizar mi casa se hicieron pintadas del Partido Comunista en un muro donde yo nunca dejé pintar. El día
la noche en realidad en la que me mudo, hacen una pintada del Partido Comunista. Y de hecho el propio Bonomi lo dijo. Está claro, Bonomi murió, pero es muy raro que a partir de todas las denuncias que yo hice, porque en algún medio Castillo dijo, yo si tengo una denuncia no la hago en la prensa, la hago en la policía. Yo las hice en la policía, las denuncias. A mí me citaron varias veces, a mi familia la citaron, mi esposo fue en aquel momento también varias veces. Tuve reunión con el ministro porque la convocó el ministro, no la convoqué yo, no le pedí una reunión a Bonomi, donde Bonomi claramente a mí me dijo, vos sabés cómo actúan los camaradas, vos sabés cómo se manejan. Eso, o sea, como diciendo, no debería sorprenderte lo que te está pasando. A mí me pusieron una custodia. Yo tenía patrullero en mi casa 24 horas al día. O sea, a nadie que no le pase nada, si la policía investiga, a nadie le ponen una custodia en su casa y un patrullero todo el tiempo en su casa si no hay ningún dato o ningún indicio de que no esté pasando nada. Bien. Entonces, está claro que algo sucedió. Yo no sé por qué no se encontraron elementos. A mí, en aquel momento... ¿El caso fue archivado, las denuncias? En aquel momento lo que me planteó el jefe de policía que me convocó fue que no había cámaras en la zona, entonces no podían determinar exactamente quiénes eran, pero ante el riesgo habían tomado la decisión de que yo durante un montón de meses tuviera esa custodia. Bien. Y lo peor que pasó fue cuando yo salí, rompieron los vidrios de la casa a la que me había mudado y prendieron fuego las cortinas, que se podría haber prendido fuego la casa. Bien, tenemos que ir a una pequeña pausa y tras la misma vamos a hablar de tu pase, podríamos decir en términos futbolísticos, al Partido Nacional. Pero antes quiero decirle que quienes tenemos una pyme soñamos con verla crecer y para eso sabemos que contamos con el Banco República. Cuenta sin costo, crédito express en menos de 48 horas con el 13,5% de interés en pesos. Resolvés todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Vamos a una pequeña pausa y seguimos charlando con Valeria Ripoll. Y estás un poco arrepentida y se te va la vida con cada nuevo amor. Grupo Gama. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia. Servicio profesional y personalizado que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Muy bien, seguimos en la noche de Seré Curioso, tercer bloque. En agosto del año pasado renunciaste a DIO y la novedad, te sumaste al Partido Nacional. ¿Qué te sedujo de pasar a filas de...? A ver, la seducción es bastante evidente porque es el partido de gobierno. Muchos dirán, está en la cómoda. Pasó de izquierda a derecha, pero el caballo de comisario. ¿Cómo lo tomás vos? Bueno, no pasé de izquierda a derecha primero.
y muchos piensan que fue una decisión como que hasta ayer estaba en el Frente Amplio y al otro día resolví estar en el Partido Nacional. Bueno, en ese proceso pasaron 5 años sin militancia política. Yo te lo decía al inicio, yo no participé de las elecciones pasadas. Y bueno, nada, la realidad es que primero que nada son personas el motivo. Yo encontré en distintos dirigentes políticos, primero que nada en Beatriz Argimón, después en Álvaro Delgado, en el propio presidente y en Martín Lema, respuestas en un tema que tienen que ver con una causa de vida. Además de la actividad sindical, mi otra causa, digamos, o militancia en lo social tiene que ver con el autismo y la discapacidad. Bueno, yo golpeé puertas, hace muchos años que vengo golpeando puertas, y las puertas nunca se abrieron. Y bueno, sin embargo, en este periodo encontré la posibilidad de llegar al presidente de la República, que él creara un grupo de trabajo, que el responsable o quien lo coordinaba era Álvaro Delgado, donde participaron todos los ministerios vinculados a el autismo, desde el Ministerio de Salud Pública hasta el de Trabajo, obviamente BPS, INEFOP, MIDES, todos los ministerios que tienen que ver con la vida de las personas que tienen esta condición. La propia Beatriz respaldó lo que tuvo que ver con la creación de la Fundación Abrazo Azul, que es la fundación que yo presido y que muchísimas familias trabajan con nosotros ya hace unos años. Entonces, bueno, esa respuesta y esa apertura a trabajar en la unificación del baremo en cuanto a la discapacidad, en que este año va a abrir el primer centro de referencia de autismo para adultos a cargo del MIDES, en los programas que está llevando adelante MIDES, que tienen que ver con la integración y la posibilidad de que puedan estudiar, de que haya un mejor acompañamiento para no solo las personas que tienen autismo, pero que tienen discapacidades. Bueno, creo que eso es lo que a mí me hizo ver que ese era mi lugar para poder militar. Por eso digo, yo priorizo muchísimo las personas, la actitud de las personas, mucho más siendo políticos que podrían decirte sí, como me venía sucediendo anteriormente, que en realidad se comprometieron e hicieron cosas con el tema. Está bien, porque yo me pongo en abogado del diablo y vos me dijiste en 2022 para Radio Universal, muchas ONG, hablando de la corrupción o por lo menos irregularidades a la interna de la Intendencia, ¿no? Y vos decías, muchas ONG se presentan como un grupo de trabajadores y luego terminan ganando licitación tras licitación, sus directores se enriquecen y terminan militando políticamente para la administración de turno. Sí. Y sin la parte de enriquecerte, alguien acá puede señalarte, ella terminó pasándose a la administración de turno. En realidad no estoy en la administración, yo sigo con las mismas condiciones de funcionaria municipal en un pase en comisión, no tengo tarea política, no tengo cargo político. También tenía que ver con algo de que me parece que si yo no participé en este proceso de este gobierno, no estaba bien al momento de resolver, comenzar a trabajar políticamente, verme beneficiada en cuanto a tener un cargo de un gobierno para el que no trabajé. Ajá. Entonces, yo me fui con las mismas condiciones de funcionaria municipal. Sí, obviamente estoy trabajando, uno de los grandes temas que trabajo tiene que ver con yo estoy trabajando en una ley integral de autismo. Mi fundación no trabaja para el Estado, no tenemos ni contratación ninguna, son todos trabajos voluntarios de las propias familias. Todavía ni siquiera hemos encuadrado la forma jurídica en la que podríamos recibir el dinero, o sea que ni siquiera por eso en todos estos años no hemos recibido ningún tipo de respaldo de ningún organismo del Estado, o sea que tampoco, y seguimos trabajando y hemos hecho, yo qué sé, la última actividad que hicimos tuvo que ver con fuegos artificiales a fin de año de bajo impacto sonoro y después termina aprobándose la ley en el Parlamento que baja los decibeles, o sea que vinculado a mejorar la calidad de vida. Entonces yo tengo muy tranquila mi cabeza en cuanto a que ninguno de los pasos que he dado en mi vida tienen que ver con un beneficio personal ni familiar. Tienen que ver porque realmente entiendo que la política es la herramienta para poder mejorar la vida de la gente. Y en este caso, yo tengo una población, obviamente, que es mi principal objetivo, mi primer objetivo. Quiero mostrarte una frase muy pequeña, muy chica, que dijo la intendenta de Montevideo, hoy sabemos precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, cuando le consultaron por tu pase a filas nacionalistas. Esto es lo que dijo Cose.
se va pierde. Era muy cortito y le agradecemos a los colegas de Subrayado. El que se va pierde. ¿Cómo lo tomás? En realidad, yo hasta ahora intento entender qué es lo que quiso decir. Yo no me fui, de donde me fui fue de Adeón. Creo que fue un proceso y hice el trabajo que quería hacer y creo que este cambio va a ser ganar. Estoy convencida que va a ser ganar porque ya desde el rol sindical vos podés hacer muchas cosas para mejorar la vida, en este caso, de un colectivo, y creo que desde la política voy a poder hacer mucho más por mucha gente. Así que bueno, capaz que me quería tener al lado de ella, nunca me lo dijo, pero no. ¿Y cómo evaluás la marcha de este gobierno? A ver, sos una mujer que nunca ha tenido pelos en la lengua, que no se mide a la hora de opinar, lo podemos ver en tu trabajo como panelista en Esta Boca es Mía. Si te pido que analices la marcha de este gobierno que entra en su 5º y último año de administración, Mirá, pasando raya... Yo creo que hay como dos momentos de este gobierno, ¿no? Uno tiene que ver con la pandemia, obviamente, sí. Que yo creo y agradezco que el presidente fuera Lacalle Pou y no fuera Daniel Martínez, y lo he dicho, conociendo cómo gestiona, creo que hubiera sido una situación muy compleja para nosotros y creo que esa evaluación hay que hacerla, porque cuando uno pasa raya y va a hacer campaña de por qué tiene que continuar en el gobierno, cómo se llevó adelante la pandemia es fundamental. La responsabilidad, la tranquilidad que se le daba a la población, los mensajes claros. Y lo bien que comunicó también el gobierno. Lo bien que comunicó, que es una parte fundamental, donde ahí también Álvaro Delgado tuvo un rol muy importante y hoy es el candidato que yo personalmente respaldo. Entonces, creo que ante la situación o la crisis más grande que le tocó a este gobierno, creo que el resultado de esos 2 primeros años fue excelente. Porque, o sea, y si nos comparamos con los demás países de la región y del mundo, realmente Uruguay respondió como muy pocos a la pandemia. Bien. Entonces, ese es como el primer capítulo donde creo que el resultado fue excelente. Y post-pandemia alguien te va a decir, ¿y el caso Astesiano, el caso Marcet? Bueno, ¿los problemas con el agua salada? Eso lo he planteado, lo hemos hablado en el panel muchas veces. Con el caso Marcet particularmente, entiendo que si hubo un error lo va a determinar la investigación de la justicia, pero había una normativa que habilitaba a entregar ese pasaporte y nadie lo puede negar. Y Mario Vergara dice que por lo menos no era obligatorio darle el pasaporte. Realmente, mi resumen es, pareciera por parte del Frente Amplio, o de algunos actores del Frente Amplio, que fuera el primer narcotraficante al que Uruguay tiene que enfrentarse en cuanto a algún tipo de problema. Yo sinceramente digo si tienen una memoria muy cortoplacista y no recuerdan que se les escapó Moravito caminando de Cárcel Central, que se encontraba con González Valencia gracias a actores del propio Ministerio del Interior, un ministro que no fue removido a pesar de esos disparos. Entonces, yo sinceramente creo que al momento de uno decir que este es el peor gobierno de la historia, que lo que pasó con Marcet fue el peor episodio que le tocó vivir a nuestro país, realmente me parece que, y esto hasta se lo he comentado a algunos compañeros del Partido Nacional, digo, a veces hay que recordarle a la gente, y sobre todo a estos actores políticos, un Charles Carrera hablando de cómo se trabaja en seguridad en nuestro país en este periodo, cuando fue un desastre su gestión y lamentablemente hasta el día de hoy su causa en la justicia todavía no terminó de aclararse y pasan los años. Ojalá que antes de que sean las elecciones sepamos el resultado de todos los disparates que Charles Carrera cometió al frente de su responsabilidad. Como número Entonces, 3. A mí realmente me parece que hay mucha hipocresía por parte del Frente Amplio al momento de cuestionar distintos episodios que le tocaron enfrentar a este gobierno. Me parece que nosotros tuvimos un presidente que dio la cara. Tabaré Vázquez en los últimos 5 años estuvo oculto, no le dio la cara a la población, no respondió por el gran problema de seguridad que tenía nuestro país, por todos estos episodios, algunos de ellos ocurridos durante sus administraciones. Hoy hay un presidente que responde. Te podrá alcanzar o no, podrás estar de acuerdo o no con lo que dice, pero que toma decisiones, que cambia ministros. Entonces, a mí realmente me parece que ha sido un gobierno valiente, que le han tocado episodios que no son de los que a uno más le gusta tener. Sí, claro que sí. ¿Irregularidades o corrupción? No, para mí no es corrupción. Para mí en algunas cosas... A ver, lo que pasó con Marcet, no hay corrupción demostrada, ni narcoestado como plantea el Frente Amplio. ¿Dónde están los elementos para decir eso? ¿Con qué argumentan las cosas que dicen? ¿No son frases que tiran
para generar un relato que realmente no tiene sustento alguno. Entonces, a mí me gusta la política seria. A mí me gusta que cuando uno va a discutir no tenga memoria solamente de lo que pasó en estos últimos 5 años. Porque el Frente Amplio estuvo 15 al frente del país y pasaron muchísimas cosas. Tengo que ir una tanda, pero no quiero dejar de hacerte esta pregunta. Te preguntaron si estarías enfilando hacia la Intendencia de Montevideo, pensando en 2025, y no huiste el bulto. Dijiste, no tengo por qué decir que no. Hay un titular del País por ahí. Sí. Si se entiende que tengo que ser yo, la candidata, no tendría inconvenientes. Esto dijiste en septiembre del año pasado. ¿Te ves ahí? ¿Te ves como intendenta de Montevideo? Mira, yo no sé si me veo como intendenta, lo que sí tengo claro es con quien sea o sean los candidatos que lleve la coalición, seguramente voy a trabajar en el equipo. Entonces, yo lo que planteaba ahí es, si se entiende que tengo que ser yo o es otro compañero, se ha hablado de Martín Lema y han estado otros nombres arriba de la mesa, yo no tengo inconveniente a respaldar a quien esté, porque es de uno de los temas que conozco más. Yo conozco muchísimo la Intendencia, tengo mi visión en cuanto a la gestión, en lo que hay que hacer, en lo que hay que mejorar, en lo que hay que cambiar y en lo que hay que cuestionar. Entonces, sea en el rol que sea, no tengo inconveniente. ¿Y en qué filas del Partido Nacional te vamos a ver militando? Bueno, está claro que mi perfil... Primicia absoluta de Seré Curioso. Mi perfil, obviamente, es de centro. Entonces, el sector en el que claramente me siento identificada es en el nuevo sector que es de centro, por el camino del medio. Así que, bueno, es ahí donde voy a militar dentro del Partido Nacional. ¿Liderado por? Recordame. Apoyamos la candidatura de Álvaro Delgado, Sí, pero es donde claro. está Beatriz Argimón, que se unió con Futuro Nacional, donde está Esquerra, el intendente de Tacuarembó, Abdala, hay muchos referentes que están allí, bueno. Muy bien. Nos están esperando unas pizzas de los amigos de Ejido Bar que nos enviaron a Trimax Media. Así que abrazo grande a los amigos de Ejido Bar, ahí en Ejido y Paysandú. Vamos a saludos a Maxi por la gentileza. Vamos a una tanda y ya venimos a cerrar la charla con Valeria Ripoll. Que no es un juego entender al corazón. Soy el que se fue, el que volvió, el que nunca supo. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Papi, mira todos los sueños que hay.
En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo y obtené tu crédito express en menos de 48 horas con el 13.5% de interés en pesos, la tasa más conveniente del mercado. Además, podés resolver todo a través de eBrow. Te damos tarjeta de débito y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos charlando en Seré Curioso. Estamos hoy en esta misión con Valeria Ripoll, dirigente nacionalista. Vamos a hablar de Nahuel. Tu segundo hijo, tras el nacimiento de Celeste, después llegaría Julieta. Nahuel hoy tiene 16 años y es un chico diagnosticado con TEA, trastorno del espectro autista. Contame quién es Nahuel. Seré curioso. Bueno, Nahuel es un ser de luz, es un chiquilín tierno, que se preocupa por todos, es único. La verdad es que no es que como madre haga diferencias con mis dos hijas, pero la realidad es que la condición de Nahuel hace que sea un ser muy especial. Es querible, toda persona que lo conoce genera con él esa conexión, porque a pesar de tener TEA, viste que no todos son iguales, no hay dos personas que tengan esta condición que sean iguales. Acá era chiquito. Ahí era chiquito, sí. Ahora es todo un hombre, lo he visto en fotos, sí, fachero también. Está más alto que yo, grandote, sí. Y además es youtuber, ya les paso a todos. Ah, youtuber. Now648 es síganlo, Now648. Son varios los youtubers. Yo tengo a Esteban en casa, ¿sí? También, está todo el día frente a la... Sí, él ahí encontró una beta interesante para desarrollarse en cuanto a la comunicación y eso que le hace muy bien. Hay otros que encuentran otras actividades, pero él por ahí encontró, se comunica, interactúa y que está bueno. Nahuel ha sido una lucha constante de toda la familia, ¿no? O sea, un primer diagnóstico con 2 años y medio, chiquito, que llevó a que, tuviera abordajes desde ese momento, tratamientos, condicionada la vida de la familia, la economía de la familia, que es algo que yo siempre digo, hay que estar en el lugar de las familias, como todo lo tenés súper planificado para poder cumplir, porque cuando son chicos es fonoaudiólogo, es psicomotricista, es el psicólogo, es el médico, el psiquiatra, mirá, ahí lo tenés grande. Sí. Y me interesa saber, a propósito de eso que decís, ¿qué dificultades has encontrado en el Estado? ¿Cuántos obstáculos has tenido que enfrentar, incluso con la fundación que liderás de Chicos con TEA, Abrazo Azul, en lo sanitario, en la educación? Son todos obstáculos, desde tener un diagnóstico precoz, porque te encontrás con médicos que todavía te dicen que no quieren darte un diagnóstico porque no quieren etiquetarlo, pero el problema es que no darle un diagnóstico implica que a vos después se te complica para todo lo demás que tenés que hacer en el Estado. Esto de continuamente recomenzar en cada institución, vos como empezás de nuevo, ¿no? El diagnóstico en lo que tiene que ver con la salud, que a veces no lo tenés durante muchos años un diagnóstico real, sino entonces te dan tipo diagnósticos abiertos que podría ser, pero no tenés una seguridad para después ir a tramitar una pensión en el BPS o una ayuda para un tratamiento en BPS, para tener un acompañante en MIDE si así lo requerís. Después las escuelas públicas que no tienen mecanismos de inclusión. Entonces los padres... Y que muchas veces se exige además que se vaya con un acompañante. Con un acompañante, ¿no? Que tienen que pagar los padres. A eso iba. Yo, por ejemplo, siempre he comentado, el acompañante, el que Nahuel tenga su pensión, de ahí nosotros pagamos parte del acompañante, pero después todos los demás abordajes que vos tenés que hacer, contratar una psicopedagoga, lo que sea, lo tienen que pagar las familias. ¿Y qué has podido hacer desde la fundación? Bueno, la fundación, nosotros desde que tuvimos esos primeros ámbitos... ¿Y a cuántos chicos nuclea, decime? En ese ámbito, lo primero que planteamos fue lo del baremo. ¿Por qué? Porque el baremo es el que dificulta la continuidad en la pensión. A vos, por ejemplo, BPS determina que tenés una discapacidad, pero cada cierta cantidad de años
tenés que volver a hacer como ese control a los 12 años, a los 18 años. No hay como una revisión de la pensión para ver si te la quitan o si la seguís teniendo. Entonces, ahí utilizan un baremo de adulto para medir niños muchas veces. Entonces, también son procedimientos que no están preparados. Yo qué sé, un niño mejora, adquiere más herramientas y eso en realidad termina siendo negativo. Te baja el baremo y eso hace que pierda la pensión. Entonces, si yo fuera un padre que tengo una pensión por mi hijo que tiene una discapacidad y lo utilizo en cualquier otra cosa que no sea atenderlo y mi hijo no mejora, me mantiene en la pensión. O sea, es un sistema perverso, realmente, ¿no? Y estamos hablando de un trastorno, le digo a la gente, que no tiene cura, pero sí se puede mejorar su calidad de vida, ¿no? Es fundamental. Su sociabilización. La atención en la niñez hasta la adolescencia es fundamental. Los abordajes, los acompañamientos. Esa es la edad que es la que va a determinar, cuanto tú puedas darle la mayor cantidad de herramientas, va a determinar la calidad de vida que va a tener cuando sea adulto. Y hay algo que yo siempre digo, que es que esa ternura que generan los niños, que muchas veces tienen una contención, más allá de que no hay mucho acompañamiento del Estado, igual los niños generan ternura, entonces hay como una atención un poco mayor en los niños. Esos autistas llegan a ser adultos y después no pueden trabajar, tienen problemas para continuar con sus pensiones. Lo que viven los padres, cuando los padres empiezan a crecer y empiezan a ver dónde van a quedar esos chicos, quién se va a hacer cargo, dónde van a vivir, qué va a pasar cuando yo no esté. Ese es uno de los dramas que escucho de padres todo el tiempo. Entonces, el Estado no tiene respuestas para ninguno de esos pasos de la vida, de esos momentos de la vida de las personas con autismo. No hay acompañamiento para las familias, no hay contención. Yo comentaba hoy... Pero has podido hacer cosas desde la fundación. Sí, obviamente, o sea, así arrancamos, ¿no? O sea, hoy logramos que se pusiera en debate el tema del baremo único, está terminando ese proceso. Te comentaba lo de Mides, del primer centro que vamos a tener este año para adultos, que son los que tienen de la menor contención dentro de todo el espectro. El Mides también tiene un plan piloto hoy por hoy en las escuelas, esos referentes de las escuelas que van a colaborar con la inclusión, pero igualmente lo que nos falta en cuanto a educación es la formación específica a los docentes, el acompañamiento de los docentes para hacer adaptaciones de programas, porque a ver, que alguien esté incluido no es que le permitas estar en una clase y lo tengas ahí, y tampoco es que pretendas que esa persona llegue a los mismos resultados que quienes no tienen esa condición. Para que alguien esté realmente incluido en una clase, tiene que haber una maestra que le adapte un programa a las capacidades que ese chico tiene. O sea, que él pueda continuamente estar derribando barreras y que se sienta con esas ganas de seguir aprendiendo y de que realmente se valora lo que él puede dar. Bueno, esas herramientas hoy en la educación pública prácticamente ningún docente las tiene. Entonces, bueno, por eso yo te decía que hoy encontré ese lugar donde poder hacerlo, porque realmente tengo un acompañamiento de trabajar en esa ley integral de autismo, que no es más que analizar los pasos de la vida de las personas que tienen autismo y qué necesidades son las que hay que cubrir. Y preocuparse por un universo que de repente no está del todo visibilizado, ¿no? Poner el foco sobre ellos y en todo lo que se precisa. Una ley integral me parece que es la herramienta más oportuna para eso. Yo creo que tenemos toda la oportunidad de trabajarlo. Yo estoy esperando los datos del censo. Logramos que en el censo se incluyera la pregunta en cuanto a las familias, si hay personas con autismo o no. Eso es algo que trabajamos con Argimón y que se incorporó. Yo creo que esos datos van a hablar. Nosotros estamos convencidos que hay muchísimos miles de uruguayos que tienen esta condición. Entonces pensemos en la cantidad de familias que están viviendo esto. Realmente es mucha gente que está condicionada en su vida y que muchas veces no encuentra respuestas. No hay un centro de internación. Algo que yo te digo, un autista tiene una crisis. ¿Dónde lo internan? Claro. En un psiquiátrico. Con personas con enfermedades psiquiátricas o que están en recuperación de adicciones. Está claro. No hay un centro específico. Entonces, o sea, realmente hay mucho para hacer. Por eso te decía que en realidad la decisión de la política, realmente estoy convencida que se puede hacer muchísimo por mucha gente que hasta el día de hoy no es escuchada. Es más, hay un indicador que te voy a dar. Si escuchás hoy el discurso de Álvaro Delgado, una de las políticas que plantea Álvaro Delgado para el próximo periodo es la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad. ¿Y para qué es eso? Para todo esto que hoy no tenemos en el país. Entonces, yo creo que estando quienes vivimos esas situaciones,
muchas veces podemos ayudar a mostrarle a los políticos que realmente son necesidades que son para ayer. No te vas a ir con las manos vacías. Los amigos de Iberhouse Muchas gracias. te hacen llegar este voucher para una cena para 2 personas en el Paseo Gourmet del Punta Carreta Shopping. Muchas Almuerzo gracias. o cena, vas con quien tú quieras. Muy bien. Y bueno, a esa persona le invitas a cenar o a almorzar. La última pregunta, ya sabes cuál es. ¿Sos feliz? Sí, soy feliz. Hay una tibieza ahí, sí. No, soy feliz. Podría ser más feliz cuando termine de alcanzar algunos objetivos de vida. Si Muy mis bien. hijos son felices, seguramente yo sea feliz porque tengo que ver con su felicidad. Por lo menos con el camino para que alcancen esa felicidad. Claro que sí. Valeria, gracias Gracias a ti. por esta Un charla gusto. en los Muchas estudios de gracias. Trimax Media. Señores, a ustedes decirles que si agarraron empezado este programa, lo pueden ver on demand cuando gusten en tiempotv.uy. Y allí van a encontrar no solo todos los programas del ciclo 23 y este 24, nuestra segunda temporada. Los esperamos la semana que viene en la noche de BTV. Chau, chau. Días como hoy es imposible empezar a olvidarte. Puede que estemos bien, pero nunca como antes. Días como hoy no me importa lo que hiciste.